Para ampliar sobre este tema, para conocer acerca de esta tendencia que pareciera que el tipo de cambio del dólar se está quedando por ahí de los 500 colones, se encuentra con nosotros Carlos Valerín. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gaby, muchas gracias por tenerme aquí y un gusto poder conversar con ustedes y explicarles un poco todo lo que pasa con el dólar. Así es, Carlos. Bueno, uno se pregunta porque estamos viendo que ya llevamos varios días donde el tipo de cambio se acerca más a los 500 colones, empieza a despegarse de esos 515 que estábamos acostumbrados por ahí de noviembre, pero ¿qué es lo que está pasando y qué podemos esperar? ¿De que continúe así para cerrar el año? Bueno, el dólar en Costa Rica es cíclico, significa que hay muchas tendencias que podemos saber con anticipación porque el tamaño del mercado realmente no es muy grande, somos un país pequeño y una economía relativamente pequeña. En este caso lo que sucede es, antes de diciembre, en las 2 semanas previas e incluso la primera semana de diciembre, las empresas, centros de servicios, transnacionales, etcétera, tienden a cambiar dólares y necesitan cambiar más dólares de lo común porque tienen que pagar aguinaldos. La creencia equivocada o errónea es pensar que el efecto viene cuando el aguinaldo lo gastamos, más bien viene cuando el aguinaldo nos lo pagan y entonces ahí es donde tenemos un flujo mucho mayor en el mercado que hace que el tipo de cambio caiga un poco más. Ya explicaba un poco este tema de la oferta, ¿verdad? Y la demanda, que impacta sin duda el tipo de cambio del dólar, pero ¿qué otras fuerzas influyen ahí también para que existan estas fluctuaciones? Bueno, durante este año se ha hablado muchísimo sobre la tasa de política monetaria, que definitivamente es el primer punto, el primer factor que afecta. Ahora, la tasa de política monetaria, en palabras sencillas, es decir, la tasa de interés que paga el colón, y entre más caro o entre más alta más bien sea esa tasa, más atractivo es el colón. Esto lo vimos cuando el tipo de cambio, si te acordás, estuvimos casi en el 2022 por ahí de los 700. Cuando sucedió esto, el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria, haciendo el colón más atractivo y por lo tanto bajándolo. ¿Qué sucede? Que ese es el primer factor, pero adicional a ese factor tenemos otros como el valor del petróleo. El precio del petróleo viene cayendo. Tenemos también factores como turismo, que incluso no es uno de los más importantes, pero sí afecta. Y tenemos otros efectos como los participantes de mercados, en este caso las operadoras de pensiones, que en los últimos días no han comprado tanto como venían comprando para invertir fuera del país, y eso ha hecho que también el tipo de cambio caiga más fuerte. En esta dinámica podemos mencionar casi siempre que hay ganadores y perdedores. Con este tipo de cambio cercano a los 500 colones, ¿quiénes están ganando y quiénes están perdiendo? Bueno, algo que se dice muchísimo en Costa Rica es que los exportadores están perdiendo, y efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque se nos hace un poco más caro. Los exportadores y el sector turismo son los que más sufren cuando el tipo de cambio está muy bajo. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, también se benefician obviamente la otra parte o la otra cara de la moneda, que van a ser los importadores. En este caso tenemos que entender que lastimosamente para algún momento va a haber un ganador y para otro va a haber un perdedor. En este caso efectivamente los que se ven más afectados son los exportadores y el sector turismo. Y a nivel de consumidores, ¿verdad? Aquellos que tienen sus créditos en dólares, ¿cómo se comporta un poco también? Bueno, pues el primer consejo aquí es, si ustedes ganan en colones, traten de endeudarse en la medida de lo posible en colones. Si ganan en dólares, traten de endeudarse en dólares. O sea, tratemos de eliminar ese riesgo cambiario. Y de manera positiva, las personas que ganan en dólares, que efectivamente se les está haciendo un poquito más caro absolutamente todo, deberían contraer deudas, si es que lo van a hacer, en dólares. Y en este caso lo mejor o lo bueno de eso es que la tasa de interés típicamente va a ser más baja en dólares, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Si están en colones y al contrario tienen una deuda en dólares, pues es un muy buen momento para comprar dólares porque les está saliendo muchísimo más barato y pueden adelantar el pago de esa deuda. Eso es importante que mencionabas de los créditos, porque sin duda a veces la tasa de interés en dólares se vuelve muy atractiva, pero creo que hay que visualizar el panorama un poquito más a largo plazo, sobre todo en nuestro contexto acá en Costa Rica. Hay que visualizar el panorama, hay que visualizar las tasas, hay que visualizar el plazo. Por ejemplo, una deuda de una casa son 30 años, una deuda de un carro son 8 años. Entonces no podemos basarnos únicamente en lo que está pasando hoy, porque no podemos tomar una decisión de 20, 30 años con lo que está sucediendo apenas en 1 año, 2 años o 3 años.
Carlos, y otra consulta muy frecuente que se hacen también las personas, ¿está bajo el dólar? ¿Podemos aprovechar para comprar, para invertir? ¿A qué podemos sacarle provecho en este contexto que estamos ahorita? Pues en este contexto lo que podemos hacer es ver hacia el pasado. Y lo que quiere decir esto es, si yo me fijo con hace 2 años, pues está muy bajo. Si yo me fijo con 10 años para atrás, que en mi opinión es muchísimo más valioso, vamos a estar diciendo que el tipo de cambio en los últimos 10 años ha tenido un promedio de 570 por dólar. Así que de igual manera estamos bajo, pero no tan bajo como creemos, de 700. Y aquí el error común es creer que el dólar tiene un valor de 700. El dólar fue algo que sucedió en algún momento, pero no tenemos ese valor. Y justamente con respecto a ese análisis del periodo, yo sé que es un poco difícil pronosticar, pero ¿qué podemos esperar para el 2025? Es una pregunta que muchos se hacen. A nivel empresarial también hay que analizar cuál es la expectativa que hay con respecto al tipo de cambio. Lo decían anteriormente también la Cámara de Comercio en el análisis que hicieron y que presentaron el día de hoy. ¿Qué podríamos estimar un poco para el 2025 con respecto al tipo de cambio? La verdad es que tenemos que entender que a nivel macroeconómico Costa Rica ha tenido un buen año o ha tenido un par de años muy buenos y eso definitivamente nos va a afectar de manera buena y de manera mala. En este caso, una valoración del colón, o sea, si era el color más fuerte o más valioso, pues no del todo es algo malo. Ahora, hay que ver hacia el futuro y pensar qué es lo que puede suceder. Tenemos que ver los datos fundamentales y esos son: la inversión extranjera directa ha aumentado, la economía pareciera estar mejorando, el desempleo ha disminuido por la razón que sea. Son indicadores bastante buenos y el hecho de que está entrando tanto dólar al mercado de manera lícita, o sea, si hay una muy buena cantidad de dólares ingresando por medio de transnacionales, tenemos que entender que el tipo de cambio probablemente siga establecido en niveles debajo de 520 colones o por ahí durante el resto del 2025. También tenemos que entender que hay un factor político que afecta, que pareciera que durante este gobierno la tendencia sigue siendo hacia la baja, lo hemos visto durante los últimos 2 años y mi opinión es que lo veremos el año que viene también. Para los empresarios, mi mejor recomendación es conversen con su banco de cabecera y busquen alguna cobertura cambiaria que los ayude a cubrirse de las fluctuaciones del tipo de cambio. Y hablando de fluctuaciones, en nuestro país hay muchas personas que reciben su salario en dólares, que ganan en dólares. ¿Cómo se puede hacer para adaptarse a ese tipo de fluctuaciones? Bueno, lastimosamente no hay mucho que uno pueda decir o hacer. Pueden utilizar las opciones en el mercado que se están brindando cada vez más para cambiar divisas que les van a dar un tipo de cambio quizás mejor, pero eso al final no nos va a llevar a 600, nos va a llevar un par de colones por encima. Lo que sí les puedo decir es no se endeuden en una moneda distinta, a menos que ustedes vean una manera estratégica a través de una asesoría financiera o algo del estilo, a donde sí puedan tomar ventaja de eso. Pero básicamente es tratar de tener sus gastos más grandes en la moneda que ganan. Si compraron un carro, si compraron una casa, traten de mantenerlo en dólares si ganan en dólares, o en colones si ganan en colones, y el resto pues en un español muy coloquial, muy tico, hay que apechugar mientras se aguante, y yo sé que es difícil, créanme, yo por ejemplo gano en dólares, entonces yo también estoy en ese espacio donde tenemos que trabajar para tener un poquito más. Vamos a aprovechar para ver un gráfico que tenemos, Carlos, también para ver este comportamiento a nivel general del año, ¿verdad? Para que nos puedas explicar un poco de lo que ya nos indicabas, pero ahí vemos una tendencia. De acuerdo. Si vemos aquí, la línea naranja es el tipo de cambio, entonces hemos visto que iniciamos el año con una tendencia a la baja, luego tuvimos una subida y luego volvimos a bajar. Todas las barras blancas es el volumen negociado en el mercado. Ahora, es muy importante notar que por ahí de marzo, y esto es algo cíclico de todos los años, así que se pueden preparar para el 2025, el tipo de cambio tiende a caer con muchísima fuerza, y la razón de eso es que es la fecha del pago de impuestos trimestrales. En marzo. En marzo. Sí. Okay. Entonces, cuando se van a pagar los impuestos, como es costumbre, muchas cosas se dejan al final. En este momento el tipo de cambio tiene una presión enorme para caer, y lo que vimos este año es que el Banco Central defendió lo que llamamos el límite de 500, o sea, no lo dejó caer debajo de 500. Luego vimos un aumento porque el Banco Central decidió en ese momento hacer un bajo de la tasa de política monetaria, lo cual hizo el colón un poco menos interesante, pero
fue algo simple y sencillamente momentáneo, porque inmediatamente el tipo de cambio empezó a caer y a caer y a caer y a caer. Y ahora lo que sí podemos ver mucho en Costa Rica es la ciclicidad. Y la ciclicidad viene por el hecho de los centros de servicios, las empresas transnacionales. En las quincenas vamos a ver los puntos más bajos en el mercado y en los espacios entre quincenas vamos a ver los puntos más altos. Con respecto a los créditos que mencionabas antes, yo creo que también es una lección aprendida que tenemos los costarricenses, porque los datos del Banco Central, justamente que veíamos hace unos días, indican que aunque hubo como un 1% de aumento en créditos en dólares, la tendencia va bajando. ¿Estamos aprendiendo un poquito a ser más cautelosos tal vez? Creo que estamos aprendiendo un poquito porque muchas personas ya se han quemado. También hemos tenido un año complicado en cuanto a instituciones financieras se habla, entonces creo que la gente en general está tomando mayores precauciones y mayores cartas en el asunto para tomar la mejor decisión posible. Y Carlos, y finalmente, no quisiera irme sin antes hacer una consulta ya para ir cerrando, porque sé que es una expectativa que se tiene. Nuestra economía depende mucho también de Estados Unidos. Estados Unidos viene con un nuevo gobierno. Muy brevemente, ¿cuál es tu percepción de que esto pueda generar algún impacto? Bueno, el dólar se está revalorizando, está tomando fuerza, el euro está cayendo. Eso significa que esencialmente nuestro aliado número uno, que es Estados Unidos, se está viendo fortalecido. Ahora, se ha hablado muchísimo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de todas las cosas que él quiere hacer en cuanto a tarifas y demás para cerrar un poquito, y eso lo que ha traído a Costa Rica es un poquito de miedo de que muchas empresas se vayan. Yo realmente no creo que este sea el caso, pero es una percepción personal, y la razón de eso es que en el periodo anterior de Donald Trump, más bien nuestra economía de una u otra manera se vio fortalecida porque somos un aliado comercial muy importante para ellos, y tenemos que entender que nuestra economía realmente no representa una amenaza para Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que tendremos un incremento incluso sobre lo que ya tenemos, o lo mantendremos, la cantidad de dólares que hay en el mercado, y eso va a hacer que sigamos en un tipo de cambio cercano a los 500. Carlos, muchas gracias de verdad por toda tu explicación y por este análisis para entender el contexto que estamos viviendo y las expectativas también del tipo de cambio del dólar para Costa Rica. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información.